Bueno, mis hermanos, mis hermanas, buenos días, Dios les bendiga. Hoy estamos celebrando este domingo de resurrección y esperamos que esa luz de Cristo ilumine sus corazones cada día de sus vidas, al igual que la vida de cada una de sus familias. Hoy quiero empezar con el texto de Mateo 12:40, que lo vimos el viernes, y quiero que lo leamos, por favor. Mateo 12:40 dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Pensemos en ese tiempo que estuvo el Señor Jesucristo allá sepultado. Ahí estuvo su cuerpo, pero su alma y su espíritu no estuvieron ahí. Estuvo un cuerpo en reposo, pero sabemos que el Señor Jesucristo no se quedó ahí, sino que Él tenía algo muy especial que hacer durante esos 3 días que nos dijo Él aquí mismo en esa profecía que acabamos de ver. Pero miremos y vamos a Mateo 28 del 2 al 4. Mateo 28 del 2 al 4 dice así: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Qué tiempo tan terrible este momento, ¿verdad? Imaginémonos a los guardas que en algún momento les dijeron: ustedes no se muevan de ahí. Pero ese terremoto tan terrible que sucede a espaldas de ellos, porque eso fue, ellos seguramente que estaban dando la espalda a la tumba y mirando hacia el frente, cuando sienten el terremoto a su espalda, ¿cuál fue la reacción? Me imagino, al igual que en el momento cuando fueron a capturar a Jesús, cuando se fueron a tierra, en este momento tuvo que haber sido igual. Pero qué cosa tan bonita cuando dice que el ángel bajó del cielo y corre la piedra y se sienta sobre ella. Ese no es una señal de triunfo, es una señal donde podemos ver nosotros cómo Dios hace las cosas perfectas. Después de este evento no se vuelve a mencionar acerca de los guardas custodiando la tumba. Me imagino que dice que se desmayaron como los sacerdotes y los ancianos cuando fueron a capturar a Jesús. Bueno, pero se vuelve a mencionar solamente hasta Mateo 28, 11 al 15, donde ellos fueron sobornados por los sacerdotes. Estos guardas fueron sobornados por los sacerdotes para que callaran. Pero volvamos a la tumba. Jesucristo no tuvo que esperar que le quitaran la piedra. El ángel vino y la quitó para que pudiera salir de la tumba. Más bien, la piedra fue removida para que la gente pudiera entrar, para que la gente pudiera testificar que Jesucristo había resucitado. Que de una u otra forma podemos ver que el cuerpo resucitado de Jesucristo podía hacer cosas maravillosas, atravesar paredes, como hizo con los apóstoles, hacer muchísimas cosas. Y vayamos a Juan 20:26. Si vemos en Juan 20:26, dice en Juan 20:26: 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás.
Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Algo tan maravilloso como esto. Jesús resucitado se aparece a estos hombres que estaban encerrados aún. Pero ¿cómo así si ya sabían que Jesús había resucitado? Pero seguían encerrados. Según la Escritura, ellos siguen encerrados, siguen atemorizados, siguen asustados. ¿Cuánto creyeron a entender lo que muchos les dijeron? El Señor Jesucristo ha resucitado. Pero miremos cómo fue lo de el primer día de la semana, en Marcos 16, 2 al 4. Marcos 16, 2 al 4 nos da un relato muy hermoso. Dice: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. La historia nos relata cómo las primeras que llegan a la tumba son mujeres. Así como muchas lo seguían durante su ministerio, así como las que estuvieron al lado de la cruz, así como muchos momentos donde las mujeres fueron las que hicieron presencia y estuvieron acompañándolo todo el tiempo. Pero algo hay aquí, porque es que cuando nosotros miremos en Juan 20:12 y vamos a comparar, porque hay algo muy hermoso aquí en Juan 20:12. Dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¡Qué maravilla! ¿Cuál fue la escena que vio María Magdalena? Mire, la escena que vio María Magdalena no fue solamente ahí. Miremosla ahora en el Éxodo 25, 18 al 22. Del 18 al 22 dice: harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza. Con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Miren, mis hermanos, cómo son las cosas. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Cuál es el testimonio que se estaba dando en ese momento? La resurrección de Cristo. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Y sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Miren, mis hermanos, esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque es que lo que vio esta mujer no fue simplemente la tumba vacía. Vio cómo estaba reflejando lo que el Señor había hablado en el Éxodo al pueblo de Israel, y le estaba diciendo cómo hacer el arca de la alianza, donde la presencia de Dios iba a estar con ellos todo el tiempo. Aquí los querubines están, dice, uno a la cabecera y otro a los pies. Uno está al lado del otro. Pero están mostrando el sitio donde resucitó Jesucristo. El sitio, la forma como ahora, si iba a estar, como dice en el Antiguo Testamento,
la presencia de Dios todo el tiempo con el pueblo. Aquí nos está diciendo la resurrección de Jesús, Jesús vivo todo el tiempo con el pueblo, todo el tiempo con nosotros. Mire cómo las escrituras no se contradicen jamás. Cómo las escrituras van cumpliéndose una a una, mis hermanos. Y aquí lo que nos está diciendo, y vuelve y nos lo repite, y el Señor nos muestra por medio de las escrituras el amor que nos tiene, el gran amor que nos tiene. Ese sitio, esa tumba, fue el sitio del propiciatorio, donde terminó ese gran sacrificio y terminó con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, como dicen en el Éxodo 25:20, dice que los querubines estarán frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación. Pero también dice que tendrían extendidas las alas por encima de la tapa, protegiéndola, protegiendo el sitio donde estuvo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así estaban los ángeles. María Magdalena fue la primera testigo que vio al resucitado. Pero dice que María se dio vuelta, Juan 20:14 al 16. Dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era él. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, sepulturero, qué sé yo, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Mira cómo Jesús la llama por su nombre, por el nombre de confianza con que siempre la llamaba después que hizo tantos milagros en esta mujer. Jesús le dijo: María. ¿Ella qué conoció? La voz de Jesús. Ella inmediatamente, cuando escucha la voz de Jesús, que dice su nombre, le dice: María. ¿En qué tono lo diría? ¿Con qué amor lo dijo en ese momento? Dice: volviéndose, ella le dijo: Raboní. ¿Qué quiere decir? Maestro. Maestro. Es algo maravilloso. Algo maravilloso cuando el Señor dice nuestro nombre con tanto amor. Cuando nosotros escuchamos nuestro nombre, cuando escuchamos la voz de Jesucristo hablándonos directamente a nuestras vidas, a nuestras almas. Creo que ese momento para María fue el momento más maravilloso de su vida. ¿Por qué? Porque María había tenido muchos momentos maravillosos con Jesús, pero ella en ese momento estaba convencida que Jesús ya había muerto. Ya habían pasado los días, no había pasado absolutamente nada. Y ella va a la tumba. Dice la palabra que madrugaron a ungir el cuerpo. Yo creo que lo que hace el Señor aquí, como lo hace con tanto amor, María así lo toma. Pero mire aquí cómo es como cuando podemos ver que Jesús es el primer fruto de una gran cosecha. Y es que hay una fiesta que se llama la fiesta de la gran cosecha, no simplemente de la cosecha. Jesús se revela dando cumplimiento con su resurrección al tercer festival del Señor, el festival de la primera cosecha. Sigamos ahí en Juan 20:17. Dice: Jesús le dijo: no me toques, porque me imagino que ella, como nos ha pasado en estos días, ¿verdad? Que nos encontramos con alguien
en la calle o llegan a la casa a visitarnos y lo que nosotros más anhelamos es que correr, abrir la puerta y abrazar a la persona. ¿Ve? Pero la persona sabemos que está viva. Pero en este caso era el anhelo de una mujer que sabía que su maestro estaba muerto, pero escucha la voz y lo ve vivo. Ella, me imagino que da la vuelta cuando escucha su voz y se lanza a abrazar a Jesús o a tirarse a sus pies o algo semejante. Le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él tenía que presentársele primero al Padre, después de su resurrección. Vamos viendo cómo las maravillas que Dios hace en nuestra vida, en la vida de las personas, en tu vida. Cómo es que el día que tú decidiste dejar el pecado y seguir a Jesucristo, dice que Jesucristo te presenta delante del Padre, te resucita delante del Padre, te muestra delante del Padre resucitado. Como Dios y como Jesucristo nos tiene con tanto amor que vamos delante del Padre, y cuando dice Él, delante de mi Padre y de su Padre, de mi Dios y de su Dios. Le está diciendo María: vaya y dígales. Nos está diciendo: ahora nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Dios. Amén. En Juan 20:26, más adelantico, dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Imaginémonos esta escena. A mí me encanta eso, imaginarme las escenas que sucedieron. Lo que sucedió en ese momento, que fue: estaban ellos todos reunidos y de repente, sin ver por dónde, sin saber por dónde, Jesús atraviesa la pared, la puerta, no sé por dónde, pero cuando lo ven está dentro, al lado de ellos, y ellos están encerrados con seguro, protegidos. Pero Jesús llega y les dice: paz a vosotros. Me imagino las palabras: Shalom. Fue lo que les dijo Jesús. ¿Cómo quedan ellos? Después de 8 días, que seguramente no supieron del Maestro, y va y se les presenta en esa forma. ¿Cómo quedaron? Extasiados. ¿Cómo queda Tomás después de que dijo: yo hasta que no vea, meta mi dedo en las llagas de sus manos y mi mano en su costado, no voy a creer? Pero Jesús llega y muestra sus manos, su costado. Me imagino a Tomás cayendo de rodillas delante de él, porque creo que eso es lo mínimo que podemos hacer cuando encontramos a Jesús de frente y caemos rendidos delante de sus pies. Ahora quiero que pensemos algo. Lo cierto es que Jesucristo resucitó entre los muertos. Él es el primero. Si hablamos de la cosecha o de la gran cosecha, Él es las primicias. Y sabemos que, como dice la palabra, hay un orden: primero Jesucristo y después todos los que hemos decidido creer en Él. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora
Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Jesucristo el primero, tú y yo después de Él. Nosotros vamos a resucitar un día para ir con el Señor. Sea pronto, sea durante años o durante muchos años, pero tenemos esa seguridad que hoy nosotros hablamos y proclamamos de la resurrección de Cristo. Nosotros también vamos a resucitar un día y vamos a ir con Él. Y dice la palabra, Jesucristo el primero, nosotros los demás. Pero mire cómo en Juan 20:18, en Juan 20:18, dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Otra vez, María Magdalena. ¿Pero ellos creyeron? Ellos no creyeron. Eso fue el primer día, el día que lo encontró. El día que ella va a la tumba y ve que Jesús no está, pero habla con Jesús. Pero al parecer, ellos no creen. Después, las otras mujeres, Mateo 28, 9 y 10. Mateo 28, 9 y 10. Dice, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Otra vez. ¿Creyeron? No creyeron. Luego acordémonos de los discípulos que van camino de Emaús, que ya fue muchos días después. Jesús camina con ellos, dice, todo el día. Ellos con miedo, porque seguramente no podían salir de noche por muchas cosas. Dicen que cuando conocen que era Jesús, cuando Él parte el pan, ¿verdad? Ahí es cuando conocen que era Jesús. Estos hombres, discípulos de Jesús, regresan inmediatamente a donde están los discípulos. ¿Y qué les dicen? El Maestro estuvo con nosotros. El Maestro nos habló. Nos dio sus enseñanzas como siempre. Está vivo. Bueno, me imagino que después de esto es que se aparece a los apóstoles allá en ese sitio, porque dice a los 8 días. Entonces, a veces es terrible pensar cómo hay gente que nosotros le hablamos de la palabra y simplemente no creen. Entonces uno dice, pero ¿por qué si yo le he hablado, le he dicho, le hablo con la palabra, le hablo de muchas formas y no he entendido? Porque mira, si los apóstoles que estuvieron con Jesús 3 años y medio, que le conocieron, que vieron hacer milagros, que comieron con Él, hubo un momento que realmente se ve que no creyeron. ¿Cómo puede estar el mundo en este momento? Pero mira, hay algo que tenemos que entender. Debido a que los hijos de Dios somos seres humanos, ¿verdad? Somos hechos de carne y de sangre. Pues el Hijo de Dios también tenía que ser de carne y de sangre. Porque era solo un ser humano, o alguien con las características de un ser humano, podía morir mediante la cruz para podernos salvar. Miremos Hebreos 2, 14 y 15. Dice así:
Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también, ¿quién? Jesucristo. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al demonio. Y libró a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, esclavos del pecado, esclavos del demonio, esclavos de la muerte. Miren, mis hermanos, hoy si tenemos que morir, lo único que sabemos es que nos espera una vida eterna en los cielos con Jesús. ¡Qué maravilla! ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Nosotros ya no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque es un paso más. Nosotros aquí en este mundo estamos, pero por un corto tiempo, por un lapso de tiempo, pero el día que nosotros vayamos con el Señor va a ser una vida eterna en los cielos. Algo maravilloso que hay que saberlo entender y hay que saberlo interpretar. La vida eterna es para los que realmente creamos en Jesucristo. David estaba mirando al futuro. David también predijo lo que estamos hablando. Vamos a ir a Hechos 2:31. Dice aquí, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Tenemos que mirar cómo había una profecía también dada por David en el Salmo. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Mire, cuando David murió, también murió pensando en esto, que él no iba a quedarse en la tumba, sino que iba a resucitar. Él creyó en Dios y le creyó a Dios en su momento, pero le creyó a Dios. Entonces, nosotros lo único que tenemos es que seguir creyendo. Ahora les invito, vayamos al libro de Apocalipsis 1:18. Desde el 17 dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Jesucristo es el que, son las palabras de Jesucristo, el que nos está aquí hablando y dice, mire, yo estuve muerto, pero vencí la muerte y ahora tengo las llaves de la muerte y del Hades. El mismo infierno tiene las llaves del Señor Jesucristo. Para nosotros es una tradición celebrar el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección, el Lunes de Pascua, pero que no se nos vuelva simplemente una tradición. Yo me acuerdo que cosas en mi casa que eran tradición y que seguirán siendo tradición en muchos de mi familia, es que el Viernes Santo había que comer maíz pelado. Esas son tradiciones, mis hermanos. Y la gente lo hace, y lo hace, y lo hace porque fue tradición en su familia. Pero cuando dejamos esas tradiciones y venimos a lo que dice la palabra, y como lo dice la palabra, y el Señor nos está diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dejemos la tradición. La tradición es que la segunda semana de abril es Semana Santa. Tradición. La tradición es que el Domingo de Ramos es Domingo de Ramos. Tradición. Pero como les decía, si vemos el calendario lunar, que era el que utilizaban ellos, y el calendario solar, que es el que utilizamos ahora, el domingo no era Domingo de Ramos. Era un día totalmente diferente. Por último, quiero que me acompañen a Colosenses 2,
14 y 15. Dice así. ¿Qué hizo Jesús en los 3 días que estuvo en el vientre de la tierra? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mira, cuando dice que Jesucristo anuló las actas que tenía el demonio en contra nuestra y las clavó triunfante en la cruz del Calvario, nos está diciendo el demonio no tiene absolutamente nada contra nosotros, contra los que realmente creemos en Jesucristo. Y eso tenemos que creerlo, porque Jesucristo bajó a los mismos infiernos. Dice, le quitó las llaves, las actas al demonio, ya no tiene con qué acusarnos. El demonio no tiene potestad sobre nuestras vidas. Nuestra vida le pertenece a Jesucristo. Nuestra vida le pertenece a Él. El demonio tiene que estar bajo sus pies, bajo mis pies. Ahí es donde tiene que estar el demonio. Usted no le cree al demonio. A usted no le cree al demonio por enfermedad. No le crea al demonio por dictámenes. No le crea al demonio por cosas que muestran en la televisión. No, yo decidí no volver a mirar todas esas cosas, porque yo le creo solamente a Dios. Y Dios nos está dando el triunfo sobre la enfermedad, sobre la misma muerte. Nos está dando el triunfo el Señor Jesucristo. Si Él triunfó en la cruz, hoy metámonos en la cabeza que Colombia ya tiene el triunfo sobre ese virus. Que Colombia ya tiene el triunfo sobre la muerte. Que el mundo, si decide creer en Jesucristo, ya tiene el triunfo sobre ese virus. Pero tienen que decidir creer de Jesucristo. Y no solamente creerle, no es solamente creer en Él, sino creerle a Él. Creer lo que dice su palabra. Mira, ese es el gran triunfo de Jesús en la cruz. Nuestra libertad completa. Y hoy, yo les invito para que ustedes proclamen esa palabra. Tengo libertad completa porque Jesucristo me la dio en la cruz, entregando su cuerpo y su sangre, muriendo por mí. Eso es lo que nosotros tenemos. Libertad completa, una vida eterna en los cielos. No más esclavitud, en ninguna de las formas. No más esclavitud en ninguna de las formas, porque el mundo lo que quiere es esclavizarnos en todas las formas. Pero entendámoslo hoy. Lo más grande y lo mejor que tenemos de Dios, del Señor Jesucristo, es primero vida eterna y segundo una libertad que nadie nos puede quitar. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, tú nos haces entender, papá, la realidad, Santísimo Dios, de quiénes somos en tu palabra, de lo que hiciste, Señor, en la cruz por nosotros. Y sabemos que aquí en la palabra, Santísimo Dios, está escrito que nosotros somos tus hijos, Padre nuestro, que somos tus hijos y que tú, Señor Jesucristo, fuiste a la cruz a morir para darnos, Señor, el perdón y la vida eterna que hoy tenemos. Padre, te damos muchísimas gracias y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que tú lo entregaste a Él para que muriera en la cruz, para que nosotros hoy podamos tener la libertad que tenemos, Señor, la vida eterna que tenemos, Señor, las bendiciones que tenemos, Padre. Te damos muchas gracias, Santísimo Rey. Señor, no hay otra forma de ir a los cielos. Tú mismo lo dices en tu palabra, Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Te damos muchas gracias. Te pedimos hoy, abre el entendimiento, Señor, a todo el mundo para que crean en ti, Señor. Quita la venda que el demonio ha puesto, Señor, en los ojos de mucha gente y no les permite ver la verdad de tu palabra, Señor.
Muéstrales, Santísimo Dios, cuál es tu verdad. Y tu verdad eres tú, Señor, el creer en ti, Señor, el que cada día, Señor, nosotros podamos levantar manos santas y decir, te creo, Señor Jesucristo, y creo que tú fuiste a la cruz por mí, pero también creo que tú resucitaste del medio de los muertos, Señor, y creemos que subiste al cielo y estás sentado en la diestra de Dios, Padre, a la diestra de Dios, pero también que has enviado al Señor, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros aquí y para que nos dé, Señor, la protección que necesitamos, Señor, ante el enemigo. Te damos gracias y hoy, Señor, sabemos que el Espíritu Santo nos cubre de la cabeza a los pies, porque tu palabra también lo dice, somos templo del Espíritu Santo. Y hoy, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú estés sobre, dentro y alrededor nuestro. Cúbrenos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Que tengan un día maravilloso, lleno de la bendición de Dios, y que cada día podamos ver más y más las bendiciones. Gracias a todos aquellos que nos han llamado y nos han dicho, mira, aquí tengo un dinero, quiero que lo inviertan en mercado para las familias menos favorecidas. Gracias a Dios que lo hemos podido hacer y bueno, esperamos que lo hayamos hecho realmente con todos los que necesitan. Si hay alguien de la comunidad que necesite, por favor, háganoslo saber. Díganos, yo necesito. No les dé vergüenza. Llámenos cualquiera. Háganoslo saber, yo necesito también. Y nosotros vamos a estar de cualquier forma. Vamos a haciéndole llegar algo, un suplemento para su mercado. Mis hermanos, Dios les bendiga. Un saludo muy especial de nuestros hijos desde Benín. Desde todas partes del mundo nos han escrito y nos han preguntado por la iglesia. Y lo que les hemos dicho es, gracias al Señor, todo el mundo está perfectamente. Mis hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente.